Bueno, días claves vive su comisión luego de que esta semana se aprobara en general la idea de legislar la ley corta de ISAPRES. Está a la espera de la entrega del informe de la comisión técnica que va a ser presentado, si tengo entendido, el martes de la próxima semana, donde luego se entra a una etapa de indicaciones en relación a la ley corta. Y cuyo nudo central sobre el cual hoy día está puesta la atención es finalmente cómo se va a dar viabilidad al sistema cumpliendo el fallo de la Corte Suprema del año pasado, ¿no? Quiero partir por ahí para contarle un poco a la gente el paso a paso de la tramitación de la ley corta a partir de lo que pasó esta semana. ¿Qué es lo que se espera del informe de esta comisión técnica y cuáles van a ser las luces en relación a la viabilidad que se le va a dar al sistema con estos elementos sobre la mesa? Bueno, todos sabemos que han habido tres fallos de la Corte Suprema en el último año que han marcado hitos respecto al futuro del sistema privado de ISAPRE y a la vez cifras rojas en la gestión financiera. Todo esto hizo que el gobierno presentara hace 5 meses esta llamada ley corta y en este tiempo resolvimos reunir un comité de expertos de muy amplios sectores, desde las universidades, el mundo académico, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, de Salud, la Superintendencia y también las mismas ISAPRES, más los senadores con sus asesores expertos. Lo que esperamos es un diagnóstico muy claro de el presente y el futuro del sistema en cuanto a las reglas del juego y a las finanzas del sistema para evaluar su sustentabilidad, a la vez que el cumplimiento de los fallos, porque obviamente nadie de nosotros en la Comisión de Salud del Senado va a estar disponible a un perdonazo, ni va a estar disponible a una suerte de suicidio asistido, porque sería interrumpir la atención de las personas. Queremos, en otras palabras, como propósito, que esta ley sirva junto a alguna reforma para que se haga justicia con la gente, porque judicializó durante largos años las declaraciones de salud, la letra chica, las tablas de factores, miles de cosas que hoy día han defraudado un poquito la fe pública. Dos, que es una industria, la de la ISAPRES, que va en declinación y las reglas del juego originarias ya no son sustentables. Fíjese que Chile es el único país de la OECD donde en base a un impuesto como el 7% de la salud obligatorio, se monta sobre ello un sistema de seguridad privado que tiene discriminación por riesgo, por edad y por sexo. Una cosa que no ocurre en ningún otro país de la OECD, donde somos parte del club. Entonces, esto tiene que cambiar. Pero esa transición tiene que ser pacífica y ordenada, no puede ser en base a quiebras de las industrias, ni tampoco de las clínicas, que obviamente tienen ahí una creencia importante. Son 500.000 millones de pesos que debe la CISAPRE a las clínicas, que son su socio estratégico para poder atender a las personas. Entonces, este es un desfiladero estrecho, diría yo, en cuanto a los márgenes, pero el esfuerzo que se ha venido haciendo, que vamos a conocer el martes, esperamos de los frutos para que durante octubre podamos sacar la ley corta del Senado, lo posible, a principios de noviembre, y darle una salida razonable a la expectativa ciudadana, que espera, obviamente, que haya claridad, reglas nuevas, justicia a la gente que le deben dinero, porque aquí, recuerde usted, hay 600.000 contratos que tienen que pagárseles retroactivamente dinero cobrados de más. Ujú. Y hay también rebajas de los precios de los planes, producto tanto de esas tablas de factores como también de la prima del auge, que se cobró casi en un 50% en exceso, según la Corte Suprema, por muchas ISAPRES. O sea, claramente aquí hay actos de justicia que están pendientes que vengan y que la ciudadanía espera que así ocurra. Pero a la vez han migrado voluntariamente de las ISAPRES más de 400.000 personas en el último año y medio. Esos son los datos duros. ¿Qué es lo que está hablando de ese fenómeno? Dice de que hay una decepción creciente, sobre todo en los afiliados jóvenes, porque el grupo mayoritario ahí es menor de 35 años, que es gente más bien sana, es gente que tiene pocas cargas, es gente que tiene un mejor ingreso, es gente que puede optar por otros caminos distintos y que se siente abusada, ¿verdad?, por el sobreprecio que ha significado finalmente los problemas que tiene la ISAPRE. Han migrado FONASA, sí, otros se han cambiado, otros sistemas de seguro complementarios, pero han migrado. Lo concreto es que no puede ocurrir como un extremo que solo se queden en la ISAPRE las personas con más siniestralidad, que serían los enfermos con cáncer, los enfermos con enfermedad catastrófica, los enfermos crónicos, que es una cartera que se estima en 700 a 800.000 personas por lo menos dentro del sistema ISAPRE, y que no tienen movilidad, porque están ya capturados.
por su preexistencia. Bueno, por tanto ahí es necesario buscar un equilibrio de riesgo razonable que permita que esas personas nunca interrumpan su atención, que no sean expulsadas hacia el FONASA, que a su vez el FONASA, que tiene 16 millones de usuarios, de cotizantes, se convierta de verdad en un seguro público, es decir, que defienda a su gente, porque hoy día es más bien un financiador del sistema, más que un asegurador de las personas que están cotizando ahí. Senador, quiero preguntarle por estos ejes centrales de la ley en su totalidad, pero antes me surge la pregunta si es que hoy día existen los consensos necesarios, por lo menos en la Comisión de Salud, en relación a esta transición del sistema, ¿no? Pensando en la reconversión a modalidades de seguros complementarios, distinto a lo que conocemos hoy día sobre cómo funcionan las ISAPRES. Hay un consenso de que se tiene que transitar hacia allá y probablemente lo que nos arroje este informe técnico implique ya cuestiones más concretas en torno a esta transición. Es lo que le hemos pedido al comité de expertos. No basta solo acotarse a la ley corta de ISAPRE y hacer un diseño del corto plazo. Aquí se requiere una transición pactada, una transición razonable que evite la quiebra de las aseguradoras, que haga cumplir el fallo, que no interrumpa la atención de las personas, pero que además dibuje un escenario distinto. Por ejemplo, las personas debieran tener una buena noticia a partir de esta ley y en la transición, que es que nunca más haya declaración de salud ni selección de riesgo. Vale decir, que en vez de preguntarle hoy día a un afiliado de ISAPRE, oiga, ¿usted qué enfermedad tuvo? Y si usted dice, mire, yo tengo hipertensión, entonces el precio es otro. Y si usted dice, tuve cáncer, ese es otro precio. Y si la señora tiene edad fértil, no, 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 entonces tiene riesgo, tiene otro precio. Y si el niño es menor de 2 años, tiene más precio. No, eso ya, esa, yo diría, cautividad que ha existido en el sistema y esa selección adversa no puede continuar, porque creo que estas son justamente las grandes vallas que no pudo superar el sistema ISAPRE de Chile y que se agotó prácticamente. Entonces, yo creo que ahí, en esa transición, tiene que haber libertad de movilidad dentro del sistema, un plan universal de salud lo más amplio posible, garantizable en el mundo público y privado, múltiples prestadores, ¿verdad? Como es lo lógico que ya es la situación en Chile, pero al mismo tiempo una industria de ISAPRES que vaya remodelándose hacia seguros complementarios, vale decir, seguros del segundo piso, seguros donde podrá pagar más el que quiere más hotelería, pero va a tener un plan universal, igual para todos, va a tener una tarifa plana, no inflacionaria, que es una virtud de los sistemas comunitarios, a diferencia del de las ISAPRE, de modo que haya certeza, ¿no es cierto? Y que la gente sepa que existen reglas públicas también para el mundo privado prestador, porque eso es lo que importa. El mundo privado prestador, asegurador, no puede tener una ley de la selva, que es lo que ha pasado hasta ahora. Y creo que eso es un cambio sustancial en lo que podemos hacer en materia de ley corta con transición pactada hacia el inicio de una reforma. Ujú. Ahora, para resumir bien, está este tema de la transición, el fortalecimiento, modernización de FONASA, se aumentan las capacidades de fiscalización de la Superintendencia de Salud, se da cumplimiento al fallo, ¿se me escapa algo más que sea como medular de esta ley? Se va de algún modo a establecer definitivamente que las controversias judiciales, por ejemplo, por la prima del auge, que digámoslo, se usó bastante por la ISAPRES como carta de ajuste para la caída de los ingresos. Si usted ve por qué aumentaron tanto los precios de la prima del auge. En el auge, para que la gente nos comprenda, son 87 enfermedades obligatorias también para las ISAPRES. Las ISAPRES cobran una prima, un estándar permanente todos los meses a las personas por la posibilidad de que enfermen de alguna de las patologías del auge y tengan que usarlo. Pero resulta que en el sistema ISAPRES, solo uno de cada 4 afiliados que cae con una enfermedad del auge usa el sistema auge. La mayoría de la gente usa la libre elección porque quiere elegir su médico, prefiere pagar en otra clínica más cara, en fin, y no usa el paquete que se denomina plan auge, que es más bien cerrado. Entonces, hay un excedente cobrado por prima auge que al final no se usa y lo usa solo la cuarta parte de todos los afiliados del sistema, pero pagan más del 50% en reajuste en lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. O sea, lo usaron en la ISAPRE como válvula de ajuste a las pérdidas, en otras palabras. Pero era un cobro excesivo y así lo dijo la Suprema. Entonces, aquí la justicia en ese plano va a llegar sí o sí, lo mismo que para los menores de 2 años. Acuérdese usted que el fallo anterior, de noviembre pasado, dice que no va a haber
tabla de factores para los niños menores de 2 años, porque todas sus patologías están recogidas en la cobertura GES o auge para los menores de 2 años. Recuerda que están los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, qué sé yo. No había razón para aplicarle tabla, ¿verdad?, a los niños menores de 2 años. Y eso va a ser una realidad también de aquí en adelante, desde que empiece la plena aplicación de esta ley. O sea, creo que hay condiciones bastante novedosas. Se acaban las tablas, va a haber una sola tabla de factores, una sola que es la que estableció la Corte Suprema. Y todos estos otros elementos accesorios yo creo que van a ser claves para que tengamos una transición, porque esto no, usted dirá, bueno, entonces las ISAPRES siguen como siguen. No, si las ISAPRES no van a seguir en el modelo que hemos conocido, están agotadas. Y eso lo saben ellos, ¿ah? No es una idea mía, lo saben ellos y lo aceptan ellos. Ellos van en proceso de reconvertirse a seguros complementarios con tarifas planas. Lo que importa es que en el intertanto, que deben ser 2 años más o menos, tengamos esta ley muy pronto vigente, hay un puente hacia el futuro, que nadie sea expulsado, que ojalá nadie no quiebre ninguna aseguradora, pero tengamos las reglas nuevas que son las que nos van a acompañar hacia adelante. Es importante hacer ese punto de que hay un consenso en materia del camino de transición que se tiene que seguir, porque recordamos que cuando se instaló la discusión en torno a la ley corta se hablaba mucho de que no, aquí se quiere terminar con el modelo privado en el sistema de salud, pero aquí la transición es inevitable y es importante que eso la ciudadanía lo entienda así, ¿no? Que hay un consenso político al respecto. Mire, nosotros, yo no puedo decir que esto ya es terreno ganado, pero hemos hecho mucho esfuerzo para que el gobierno comprenda esto, porque no lo ha entendido fácilmente, la necesidad de esa transición. Yo creo que de a poco, espero yo, eso se va a ver ahora, cuando manden las indicaciones, las enmiendas finales, eso se ha asumido por el gobierno, porque el gobierno ha sido muy conservador en esta materia. Vale decir, partió simplemente buscando un arreglo para fallos judiciales y de a poco ha ido entendiendo que aquí hay una oportunidad para hacer una modificación al sistema, porque el sistema no es en burbuja, no es que el mundo de la ISAPRE sea una situación aislada, Claro. al margen de lo que pasa, no, está íntimamente vinculado al lado público a través de las clínicas, que atienden a 5 millones de chilenos del FONASA, las clínicas, y por lo tanto se absorben listas de espera también ahí, se hacen segundas opiniones, segundos prestadores. O sea, hay una interrelación muy directa y una crisis de ISAPRES o de clínica es crisis del sistema de salud chileno también en su conjunto. Eso no ha sido fácil colocarlo, pero creo que se ha ido entendiendo. Pero ahora, desde octubre, después del 20, es el momento en que vienen ya las votaciones en particular, y ahí vamos a ver la voluntad del gobierno, que espero que esté unido en esto, porque el gobierno ha depositado una gran confianza en el Senado como primer trámite, pero nosotros ahora queremos que el gobierno también se coloque, porque estas son iniciativas de ellos. Los temas de seguridad social son de exclusivo patrocinio del Ejecutivo. O sea, mucho de lo que venga va a ser dependiente de lo que diga o no el gobierno, porque no tenemos facultades nosotros en materia de seguridad social. Sí las tiene el gobierno, al igual que en el presupuesto. O sea, todos estos son puntos que ojalá aparezcan bastante concordados por la autoridad al momento de la votación. Ujú. Senador, para cerrar este tema rápidamente, ahora en octubre se vota en particular y cuál es el tránsito o cómo sigue la tramitación. Porque ya se mandó la solicitud de prórroga por parte de la Sí. superintendencia, ¿qué es lo que se espera para el resto del año? Mire, lo que debiera ocurrir es que la próxima semana la Corte Suprema resuelva y acoja, eso esperamos, la prórroga de 6 meses pedida por el gobierno. Ah, Siendo así, nosotros en noviembre debiéramos despachar desde el Senado hacia la Cámara para el segundo trámite del proyecto. Eso significa que probablemente esté seguramente todo diciembre, enero, y en marzo podamos ya ir completando el proceso y ahí dependerá si hay comisión mixta o no, que es como el trámite de discrepancia final. O sea, si usted me dice en términos tentativos, si el plazo de la Suprema se alarga, que lo más probable va a ser hasta mayo, y legislativamente el proyecto debe estar en régimen antes de mayo. O sea, debiera tener despacho completo de todas las cámaras. ujú, Eso es más o menos el escenario tentativo. Los precios van a bajar de los planes, así está definido en la ley corta, al mes siguiente de promulgada la ley. ya. Por lo tanto, de aquí a mayo ya van a haber rebajas de precios en los planes. Y dentro del año se producen las devoluciones. Me refiero a lo que del 2020 hacia adelante empieza a tener que devolverse a las personas en calidad excedente por los cobros excesivos aplicados.
Ya, perfecto. Senadora, ahora para cerrar, y ya que me estaba mencionando el rol del gobierno en todo esto, no puedo dejar de preguntarle por lo que ha sido este manto de crítica en torno a la figura de la ministra Aguilera. A su juicio, ¿en qué pie está la ministra hoy día para hacer frente a los desafíos que la cartera tiene por delante? Hablamos de la ley corta, la paralización de los funcionarios de la salud por esta eventual desvinculación de 6.000 trabajadores. Se suma también el estudio de una acusación constitucional contra la ministra anunciado por parte del diputado Lago Marcino. ¿Cómo ve usted el escenario para ella en su rol de conducción en esta etapa tan importante que tiene la cartera ahora? Y con un aumento de presupuesto no menor para el 2024. Sí, yo creo que ha habido, me da la impresión, en una cartera que siempre es difícil, con una buena ministra que está preparada, pero que ha tenido diversos problemas, diversos, sobre todo con el mundo de los gremios de la salud, porque tanto en la atención primaria como ahora las desvinculaciones de mucho personal, 6.500 personas, sin una razón clara, en un momento tan álgido como el debate presupuestario, aparece como un verdadero golpe bajo para el sector salud, que son decisiones que vienen de Hacienda, y del origen del gobierno. Eso creo que que me ha permitido incluso planteárselo al presidente y al ministro de Hacienda, es un error, porque es inflamar de alguna manera un sector que es difícil, que es muy grande, que tiene hoy día mucho estado de necesidad, que va a tener un presupuesto que crece más de un 8%, pero se enfrenta a una conflictividad creciente. Y por lo tanto, las capacidades, las habilidades, el oficio para manejar el sector son cada vez más necesarias. Creo que en ese sentido, la ministra, teniendo las mejores condiciones, necesita más respaldo político, más complicidad de todos los sectores que permita reabrir un escenario de diálogo que desgraciadamente no se ha dado en el último tiempo, tener una interlocución más cercana también con nosotros, con los legisladores, con el gobierno en todas las áreas para que así se evite un aislamiento ¿No del ha sido Ministerio de Salud. suficiente? ¿No ha sido suficiente hasta ahora? Yo creo que la ministra debe ser más escuchada en la necesidad y el clamor desde el sector salud de que se requieren más recursos. Creo que esa voz todavía ha sido insuficiente para permear las puertas de Hacienda y las puertas de la moneda, que hasta ahora se mantienen muy inflexibles en esta restricción presupuestaria actual. Si bien hay una expansión futura, pero hay una restricción que va a aumentar la lista de espera, que va a cerrar camas, y por lo tanto no es solo el despido sindical o gremial de gente, sino que es una afectación a las metas del propio gobierno. Recordemos que el presidente Boric ha dicho que 50.000 millones de pesos él no tiene para sostener este personal. Pero uno dice, si el presupuesto es de 1,2 billones de pesos, la expansión para el año 2024, ¿cómo no va a haber un pedacito de 50.000 millones de pesos para sostener al personal que hoy día cumple la hora esencial, evitando el cierre de camas, evitando aumento de lista de espera? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué ocurre algo tan a contrapelo de lo que debiera ser el sentido natural? Yo creo que ahí falta más incidencia de la cartera de salud en la moneda para que los buenos argumentos puedan primar y no solamente el ajuste, muchas veces sin un examen más a fondo de las realidades que hay en materia de salud. Y yo le digo una cosa, la gente que entró por COVID se reconvirtió después. No están haciendo COVID porque el COVID ya pasó. Hoy día Mm. están haciendo pabellones quirúrgicos, están en lista de espera, están en especialidades. Por lo tanto, es gente que si se va, como se está yendo, genera una crisis en un sistema que vive al límite. El sistema de salud vive al límite y vive además con precariedades permanentes. Por lo tanto, cualquier desbalance de falta de personal, de inmediato se nota el colapso y la falta de atención. Y eso es lo que estamos mirando en este último trimestre, que va a ocurrir producto de esta gran ola de despidos que está iniciándose en estos días. Más que el Ejecutivo, yo diría un sector social tan sensible como la salud requiere muchas alianzas políticas, técnicas, para poder darle gobernabilidad al sector. Y en eso creo que hay que hacer más, hay que dar más flexibilidad, manejo, buscar los entendimientos con todos los sectores. Nunca la gente puede pensar de que el de al lado esté de acuerdo en todo, pero hay que buscar desde el oficialismo hasta la oposición los entendimientos. Nosotros tenemos la mejor impresión de la ministra de Salud en su historia, sus capacidades profesionales, pero la habilidad para dirigir un ministerio es eso y algo más, y significa justamente tener una orquesta sinfónica que funcione, que son muchos actores, que son muchas variables, son muchos criterios, muchas demandas y exigencias, pero requiere una articulación
que sea lo más fina y eficiente posible. Y eso es justamente lo que esperamos vaya sucediendo durante la próxima semana. Senador, ahora esta sí que es la última pregunta, pero ¿qué pasa Ahora, o en qué estado de la conversación está el tema de la reforma a la salud y la ley de salud mental? Que también son muy buena desafíos pregunta. no menores que son parte del programa de Muy buena gobierno. pregunta. Sí, está prometida para el último trimestre, ya estamos entrando al último trimestre. Es una ley que todos queremos que enfrente el drama hoy día de las necesidades de salud mental, que es prioridad de gobierno, ¿ah? Igual que lista de espera y reforma, está en el foco de las prioridades. Hoy día tenemos una verdadera post-pandemia de salud mental en Chile y en el mundo. Y eso pasa porque los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño y las adicciones, le nombro cuatro grandes problemas de salud mental, hoy día abarcan a millones de personas en nuestro país que sufren silenciosamente estos efectos. Para mí es clave ampliar la red de atención con más especialistas. Hoy día tenemos, fíjese, tan pocos psiquiatras y casi todos, el 80% en Santiago, muy poco en regiones. Tenemos una red de psicólogos que está disponible, pero están muchas veces más en lo privado que en lo público o no están contratados. Tenemos escasez de telemedicina, que yo la he planteado desde el principio, todo este año le hemos hablado al Ministerio de Salud, ¿por qué no coloca telemedicina si hay ley nueva que regula? Porque toda la atención de salud mental se puede hacer, así como estamos hablando usted y yo, usted puede estar conectada con su psiquiatra, con una persona de confianza, media hora, 50 minutos, y usted puede recibir una psicoterapia y puede tener una atención profesional de primera línea. ¿Por qué no se usa eso en las regiones más aisladas? Así como lo aprendimos en la pandemia, pero para salud mental en este caso. Y así el arsenal terapéutico de antidepresivos, de hipnóticos, ansiolíticos, que a veces escasean o a veces no están disponibles salvo en el mercado negro. Entonces, cosas de ese tipo son las que yo creo que hoy día prenden con fuerza. Fíjese que esta primavera es la primavera en que en Chile se produce más suicidio. Eso está estudiado y conocido. O sea, este es un Es periodo una de época riesgo. compleja, sí, una época compleja. Este es un periodo de riesgo, no solo las alergias, porque gente dice la primavera son las alergias, el polen, las flores. No, también los problemas de salud mental se agudizan en la época de primavera. Entonces, creo que esto, ojalá, se pueda dilucidar rápido. No tenemos ninguna noción de en qué viene el proyecto de salud mental. Sabemos que viene, pero no sabemos en qué consiste, el detalle, por qué Cámara va a ingresar. No conocemos ninguna información precisa, pero es un proyecto que ojalá venga con una cobertura muy integral de esas necesidades tan patentes en el país.